El temor de Dios, libro de John Bevere. Capítulo 7. Una ofrenda irreverente. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, versículos 15 y 16. El tiempo ha pasado desde Pentecostés. La Iglesia ha sido beneficiada con la presencia de Dios y su poder. Multitudes se han salvado, otros fueron sanados y liberados. Nada faltó a aquellos que compartieron lo que tenían. Quienes tenían posesiones las vendieron y trajeron el dinero a los apóstoles para compartirlo con quienes tenían necesidad. La ofrenda de un extranjero. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hechos 4, versículos 36 y 37. Chipre era una isla con abundantes recursos naturales, famosa por sus flores y frutas. El vino y el aceite eran producidos en abundancia. Había un negocio de una variedad de piedras preciosas, pero la principal fuente de recursos estaba en la minería y la forestación. Había extensas minas de plata, cobre y hierro. Era un país inundado de riquezas naturales. Si usted poseyera tierras en Chipre, seguramente sería millonario. Imagínese esto. Un levita rico de otras tierras llamado Bernabé trae la cantidad total de lo que recibió de la venta de sus tierras, la cual probablemente sería una gran cantidad, y las puso a disposición de los apóstoles. Ahora lea cuidadosamente el siguiente versículo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. Hechos 5:1. Notemos la primera palabra en esta oración, pero. En la Biblia, ningún nuevo pensamiento es introducido con esa palabra. Recuerde que los traductores fueron los que separaron cada libro de la Biblia en capítulos y versículos. Originalmente, el libro de los Hechos era solo una gran carta escrita por un doctor llamado Lucas. Por el uso de la palabra pero, es obvio que lo ocurrido en el capítulo anterior está ligado a lo registrado en el capítulo 5 sobre Ananías y Safira. De hecho, puedo afirmar consistentemente que no podrá entender completamente lo que está a punto de ocurrir sin tener en cuenta lo que sucedió en el fin del capítulo anterior. Eso explicaría la razón para la palabra pero al comienzo de la oración. Pensemos en esto juntos. Un advenedizo, quien es muy rico, se une a la iglesia y trae una gran ofrenda, producto de la venta de su terreno. La ofrenda de este hombre causa que Ananías y Safira reaccionen vendiendo algo que tenían. Examine los próximos versículos cuidadosamente. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5, versículos del 2 al 4. Hasta este momento, Ananías y su esposa tenían aparentemente la reputación en la iglesia de ser los mayores dadores. Ellos probablemente habían recibido mucha atención de la gente debido a su generosidad. Al ver su respuesta, estoy seguro que disfrutaban completamente esta posición de respeto y reconocimiento que recibían por el ministerio de dar. Ahora, ellos habían venido a menos.
La atención ahora estaba centrada en este nuevo hombre, el levita chipriota. Todos estaban alabando las virtudes de este generoso hombre. Las gentes conversaban entre ellos acerca de cómo este gran regalo podía ayudar a muchos que estaban en necesidad. Era el tema del día. El foco de atención había sido cambiado de Ananías y Zafira, creándoles un vacío con el que no podían lidiar. Ellos responden vendiendo inmediatamente una parcela de tierra. También es de valor y ellos reciben una buena cantidad de dinero. Probablemente es su más estimada posesión. Juntos deben concluir: esto es mucha plata para repartir, no demos todo. Pero queremos aparecer como dando todo. Demos solo una parte y digamos que es todo lo que hemos recibido. Juntos estuvieron de acuerdo en sacar algo de la ganancia para ellos mismos, pero todavía querían figurar como que habían dado la suma completa. Su pecado fue el engaño. No estaba mal guardarse algo de lo que venía de la venta. El dinero era de ellos para hacer tal como desearan. Pero estuvo mal decir que habían dado todo lo recibido cuando en realidad eso era una mentira. Querían las alabanzas más que la verdad y la integridad. Su reputación era importante para ellos. Debían haberse convencido a sí mismos diciendo: ¿en qué los puede dañar? Estamos dando para cubrir las necesidades de aquellos menos afortunados. Después de todo, ese es el fondo del asunto. Si usted desea la alabanza humana, temerá al hombre. Si teme al hombre, le servirá, porque será siervo de aquello que teme. Ellos temieron más al hombre que a Dios. Esto hizo que ellos argumentaran intelectualmente sobre sus acciones y se presentaran en la presencia del Señor sin temor santo. Si hubieran temido a Dios, nunca habrían mentido en presencia de Él. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Hechos 5, versículos 5 y 6. Este hombre trae una ofrenda para los necesitados y es herido de muerte. El juicio ocurrió inmediatamente. Un gran temor sobrevino sobre todos los que escucharon acerca de esto. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: «Dime, ¿vendiste en tanto la heredad?». Y ella dijo: «Sí, en tanto». Y Pedro le dijo: «¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti». Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hechos 5, versículos del 7 al 11. Es muy posible que Ananías y su esposa fueran de los primeros en recibir la salvación por gracia. Tal vez fueran los dadores más grandes en la iglesia. Deben haber sacrificado su estatus social y su seguridad financiera en servicio a Dios. Pero los sacrificios son inútiles cuando no van acompañados por corazones que aman y temen a Dios. Note el último versículo del pasaje: «Y vino gran temor sobre toda la iglesia». Eso recuerda la advertencia de Dios a Aarón cuando sus 2 hijos habían muerto en la presencia de Dios, mientras presentaban sus ofrendas sin reverencia. «En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado». Levítico 10:3. A través de los siglos, Dios no ha cambiado. Su palabra y nivel de santidad no ha variado. Su palabra no se ha desvanecido desde que Él la entregara hace unos 2000 años. Dios fue, es y siempre será el gran Rey, y debe ser reverenciado como tal.
No podemos tratar livianamente aquello que Él llama santo. La Biblia no dice que un gran temor vino sobre la ciudad, sino que el gran temor vino sobre la iglesia. La iglesia estaba gozando la presencia del Señor y de todos sus beneficios. Cuando las gentes fueron llenas con el Espíritu Santo, actuaron como borrachos. Estoy seguro de que algunos se rieron con gozo y se maravillaban mientras todos hablaban en lenguas. ¿Por qué otra cosa podrían ellos haber estado ebrios a las 9 de la mañana? Hechos 2:15. Tal vez, con el paso del tiempo, la gente llegó a sentirse muy familiar con la presencia de Dios. Llegó a ser común para algunos de ellos. Tal vez recordaban lo cercano de la relación con Jesús y decidieron que ahora su relación con el Espíritu Santo podía ser similar. Aunque Jesús es el Hijo de Dios y la misma imagen de Dios hecha carne, no podemos olvidar que Él no vino como Hijo de hombre y mediador, porque el hombre no podía acercarse a la santidad de Dios. Aunque son uno, hay una diferencia entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Aún Jesús mismo dijo que el hombre podía hablar en contra de Él y sería perdonado, pero no en contra del Espíritu Santo. Jesús les estaba dando a conocer por adelantado que el orden santo y divino estaría por ser restaurado. Antes de la venida del Hijo, la gente había estado temerosa o asustada de Dios, sin temerle. Ahora, el hombre había sido restaurado a Dios y el orden divino había sido restablecido. La iglesia se despertó a la santidad de Dios cuando Ananías y Zafira cayeron muertos a los pies de Pedro. Tal vez debemos repensar algunas cosas. Deben haber pensado algunos. Otros pueden haber reflexionado. Esto podría pasarme fácilmente a mí. A otros se les sacudió su concepto de Dios. Supongo que no lo conocemos tan bien como pensábamos. No había pensado que Él podría juzgar tan rápida y severamente. Pero todos exclamaron en maravilla y asombro: Él es santo y todo conocedor. Gran temor vino sobre toda la iglesia, mientras examinaban sus corazones, asombrados por este Dios de pavor y maravilla, tan amoroso y santo a la vez. Ninguno permaneció sin ser afectado por este evento de los inicios. Guíese a usted mismo en el temor de Dios. Pedro, quien caminó con Jesús y a la vez presenció el juicio, más tarde escribiría por inspiración su sentida admonición: sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Primera de Pedro 1, versículos 15 al 17. Fíjese que no dice condúzcanse en amor. Sí, debemos caminar en amor, de otra manera no tendremos nada. Más allá de su amor, ni aún podríamos conocer el corazón del Padre. Antes, en esta misma epístola, Pedro comenta acerca del amor por el Señor que debe arder en nuestros corazones, a quien amáis sin haberle visto. Primera de Pedro 1:8. Somos llamados a tener una relación personal de amor con nuestro Padre, pero Pedro es presto en agregar el balance del temor de Dios. Nuestro amor a Dios es limitado por la falta de temor santo. Nuestros corazones están para aportar tanto la luz como la calidez de ambas llamas. Usted podría preguntarse, ¿de qué manera este amor puede ser limitado? Usted solo puede amar a alguien en la medida en que lo conozca. Si su imagen de Dios es más baja de lo que Él es, no tendrá sino un conocimiento superficial de aquel a quien ama. El verdadero amor se encuentra en la verdad de quien es realmente Dios. ¿Piensa que Él revela su corazón a aquellos que lo toman livianamente? ¿Le parece? De hecho, Dios ha escogido esconderse a sí mismo. Isaías 45:15.
el salmista habla de la sombra del Omnipotente como el lugar secreto. Salmo 91:1. Es aquí, en secreto, donde descubrimos su santidad y grandeza. Pero solo aquellos que le temen podrán encontrar este refugio secreto. Por eso se nos dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Salmo 25:14. Ahora usted puede entender mejor las palabras de Pedro. Pablo, quien no caminó con Jesús en la tierra, pero se encontró con él en el camino a Damasco, fortificó este principio agregando la palabra temblor. Dice a los creyentes: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. De hecho, esta frase es usada 3 veces en el Nuevo Testamento para describir la relación apropiada entre un creyente y Cristo. Pablo llegó a conocer a Jesús por la revelación del Espíritu. Esta es la misma forma en que nosotros lo llegamos a conocer. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Segunda de Corintios 5:16. Si buscamos acceder al conocimiento de Dios y caminar con Él, así como lo hacemos con un hombre natural y corruptible, finalmente tomaremos su presencia como algo garantizado, de la forma en que varios de la iglesia primitiva lo hicieron. Estoy seguro de que Ananías y Zafira eran parte de aquellos que estaban asombrados y entusiasmados en la iglesia temprana de Hechos. Todos habían sido asombrados por las abundantes señales y maravillas, y aún éstas pueden llegar a ser tenidas por comunes cuando hay pérdida del temor de Dios en los corazones. El temor de Dios podría haber refrenado la necedad de esta infortunada pareja. Vea Salmo 34, versículos del 11 al 13. El temor podría haber revelado la santidad de Dios. Debemos recordar estos dos atributos inmutables. Dios es amor y Dios es un fuego consumidor. Primera de Juan 4:8, Hebreos 12:29. Pablo se refiere al fuego experimentado por los creyentes cuando están delante del Santo Dios en el trono del juicio. Habrá una rendición de cuentas de nuestros hechos en el cuerpo de Cristo, tanto buenos como malos. Segunda de Corintios 5:10. Pablo entonces nos advierte: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Segunda de Corintios 5:11. A causa del amor de Dios, podemos tener confianza cuando nos acercamos a Él. La Biblia agrega que debemos servirle y acercarnos a Él de manera aceptable. ¿Cómo? Con reverencia y santo temor. Hebreos 12:28. Quienes han nacido de nuevo conocen a Dios como Abba Padre, pero esto no niega su posición como juez de toda carne. Gálatas 4:6 y 7 y Hebreos 12:23. Dios lo deja claro: el Señor juzgará a su pueblo. Hebreos 10:30. Considere a un rey terrenal con hijos e hijas. En el palacio él es esposo y papá, pero en el salón del trono debe ser reverenciado como tal, aun por su esposa y sus hijos. Sí, hay tiempos en que he sentido al Padre llamándome desde su cámara íntima con los brazos extendidos, invitándome: ven, salta sobre mi regazo y abracémonos y hablemos. Amo esos momentos, son muy especiales, pero hay tiempos en que estoy orando o participando en un servicio en los que he temido y temblado ante su santa presencia. Uno de esos servicios fue en agosto de 1995, al final de una semana de reuniones en Kuala Lumpur, Malasia. La atmósfera había sido difícil. Ese día sentí que finalmente hayamos experimentado que esa resistencia cedió. La presencia de Dios llenó el edificio y mucha gente rió a medida que su gozo fluía. Continuó por aproximadamente 10 a 15 minutos. Luego hubo una pausa, seguida por otra ola de la presencia de Dios. Más fueron tocados.
Nuevamente hubo un momento de calma y luego otra ola de la presencia de Dios que llenó de un gozo que penetró el santuario, hasta que casi todos fueron refrescados y reían. Luego hubo otra pausa. Fue entonces cuando escuché al Señor decir: estoy viniendo en una última oleada, pero esta vez será diferente. Me quedé en silencio y esperé. A los pocos minutos, una manifestación de la presencia de Dios muy diferente entró al edificio. Era asombrosa y casi temeraria. La atmósfera se cargó. La misma gente que hasta hacía un momento había reído comenzó a llorar, lamentarse y gritar. Inclusive, algunos gritaban como si estuvieran en fuego. No obstante, no eran gritos de atormentados por actividad demoníaca. Mientras me ubicaba en la plataforma, este pensamiento vino a mi mente: John, no hagas ningún movimiento equivocado ni digas ni una sola palabra fuera de lugar. Si lo haces, eres hombre muerto. No estoy seguro de lo que habría pasado, pero este pensamiento expresa la intensidad que sentí. Sabía que la irreverencia no podía existir en su asombrosa presencia. Fui testigo de dos diferentes respuestas ese día. La gente tenía miedo y se alejaba de su presencia, o temían a Dios y se acercaban a su asombrosa presencia. Definitivamente, este no era uno de esos momentos cuando Dios murmuró: ven, salta a mi regazo. Dejamos la reunión rodeados de pavor. Muchos se sentían completamente transformados por la presencia de Dios. Un hombre que había sido tocado poderosamente por esto me dijo después: me siento muy limpio adentro. Estuve de acuerdo, porque también yo me sentí purificado de esa manera. Más tarde encontré este pasaje: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Salmo 19:9. El temor del Señor permanece. El temor del Señor permanece para siempre. Si Lucifer lo hubiera tenido, nunca habría caído del cielo como un rayo. Isaías 14, versículos de 12 al 15 y Lucas 10:18. Lucifer era el querubín ungido del monte santo de Dios y había caminado en la presencia del Señor. Ezequiel 28, del 14 al 17. No obstante, fue el primero en exhibir la falta del temor de Dios. Escúchenme, pueblo de Dios. Ustedes pueden recibir la unción santa de aceite, tal como Nadab y Abiú. Pueden realizar señales y maravillas, echar fuera demonios y sanar al enfermo en el poderoso nombre, y aún así no tener temor de Dios. Sin Él, vuestro fin no será diferente al de Nadab y Abiú, o al de Ananías y Zafira, porque es este temor del Señor lo que permite que usted permanezca delante de la presencia del Señor por siempre. Adán y Eva caminaron en la presencia del Señor. Ellos amaron y se beneficiaron de sus bienes. Nunca habían sido reprendidos por ninguna autoridad. Vivían en un perfecto medio ambiente. Aún así, desobedecieron y cayeron, sufriendo gran juicio. Nunca habrían caído si hubieran tenido el temor del Señor. El temor del Señor permanece para siempre. Si Ananías y Zafira hubiesen temido a Dios, no se habrían comportado tan neciamente, porque con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbios 16:6. Algunos pueden preguntar: ¿no es que mi amor por Dios me guarda del pecado? Sí, pero ¿cuán extenso es este amor si a usted le falta el temor de Él? Cuando visité a Jim Baker en prisión, él compartió conmigo cómo el calor de la prisión había causado un completo cambio en el corazón suyo. Allí experimentó a Jesús como el Maestro por primera vez. Compartió cómo había perdido a su familia, ministerio, todo lo que había tenido, y entonces encontró a Jesús. Recuerdo sus palabras claramente: John, esta prisión no es el juicio de Dios sobre mi vida, sino su misericordia. Creo que de continuar por el camino en que iba, habría terminado en el infierno. Luego,
Jim Bakker compartió esta advertencia para todos nosotros. John, siempre amé a Jesús. Aún así, Él no era mi Señor, y hay millones de americanos iguales a mí. Jim amaba ahora la imagen de Jesús que le había sido revelada. Antes, su amor había sido inmaduro por su falta de temor de Dios. Actualmente, Jim Bakker es un hombre que teme a Dios. Cuando le pregunté qué haría al salir de la prisión, rápidamente contestó: si regreso al camino en que anduve, seré juzgado. Nadie se atrevió a unírseles. Lo que les ocurrió a Ananías y Zafira sacudió a la iglesia. Trajo a la superficie los motivos del corazón para ser escrutados. Aquellos que se vieron en la misma irreverencia de Ananías y Zafira comprometieron sus corazones al arrepentimiento. Otros midieron el costo más seriamente antes de unirse con la asamblea de creyentes en Jerusalén. Algunos pueden haberse ido por temor al juicio de Dios. El temor vino sobre la iglesia, pero también atemorizó a todos los que escucharon sobre lo que le había ocurrido a este matrimonio. Estoy seguro de que estas fueron las noticias por algún tiempo en la ciudad. La gente preguntaba: ¿escuchaste lo que les pasó a esos seguidores de Jesús? Un matrimonio llevó una ofrenda para los necesitados y cayeron muertos. La Biblia registra: de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Hechos 5, versículos 13 y 14. Parecería haber una contradicción. Ninguno se atrevía a juntárseles, pero en el versículo siguiente declara que los creyentes aumentaban. ¿Cómo podían aumentar los creyentes cuando nadie quería unírseles? ¿Qué es lo que realmente está diciendo aquí? Creo que nadie deseaba unirse a Jesús hasta que hubieran medido bien el costo. Ya nadie se les unía por razones egoístas. Venían al Señor por lo que Él era, no por lo que podía hacer. Es fácil desarrollar una actitud de irreverencia cuando venimos al Señor por lo que Él puede hacer por nosotros o darnos. Es una relación basada en las bendiciones y los eventos. Cuando las cosas no marchan a nuestra forma, e inevitablemente esto sucederá, estamos molestos y como niños malcriados nuestro respeto se esfuma. Cuando la irreverencia es juzgada, cada uno hace un recuento de sus vidas y los motivos erróneos son purificados a la luz del juicio. Es una atmósfera propicia para que los corazones con verdadero arrepentimiento sean llenados por el temor del Señor. ¿Por qué ellos? ¿Por qué murieron Ananías y Zafira? Conozco gente que ha mentido a predicadores y no ha sido juzgada tan severamente. De hecho, ha habido actos en la historia de la iglesia mucho más irreverentes que el de Ananías y Zafira, y aún en la historia actual. Ya nadie cae muerto en los servicios. Todo el evento aparece como algo imposible de ocurrir actualmente. La respuesta se encuentra escondida en el versículo que sigue después de este acontecimiento. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Hechos 5:15. Note que acostaban a los enfermos en las calles. No calle, sino calles, solo esperando porque la sombra de Pedro pasara por el enfermo para que pudiera ser sanado. Sé que lo que estoy a punto de decir está sujeto a ser cuestionado, pero creo que la interpretación no se limita a la sombra física de Pedro solamente. Una sombra no tiene poder para sanar a un enfermo. Creo que era la nube de Dios. La presencia de Dios era tan fuerte sobre Pedro que una nube ensombrecía y ocultaba la propia sombra de Pedro. De la misma forma, cuando Moisés bajó del monte de Dios, la gloria de Dios estaba brillando en su rostro, siendo su propia imagen velada por esto. ¿Sería que Dios mismo hubiera velado a Pedro en una nube de sombra a fin de ocultar su gloria?